Gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición estar en la presencia del Señor. Quiero invitarle en este momento entonces tomar lectura de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en San Lucas 23, el verso 46. San Lucas capítulo 23, el verso 46. Ya que estamos iniciando un nuevo año, necesitamos encomendar nuestra vida a nuestro Dios. El Señor, para entender este texto, los hermanos lo entendemos, pero hay amigos y quiero clarificarles a ellos. Nuestro Dios, que es espíritu manifestado en carne, en su humanidad, por eso oraba. Como hombre, él oraba. Y este texto dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero hablar en esta hora bajo el tema encomendando nuestra vida en el nuevo año. Encomendando nuestra vida en el nuevo año. No que la vida nos la va a llevar el 2021, sino que en este nuevo año la encomendamos a Dios para que podamos nosotros vivir en la voluntad del Señor. Tengan la amabilidad de ubicarse. La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. Y cuando Él se entregó, no se entregó a otra persona. Por el contrario, la Biblia afirma una y otra vez que Él se entregó a sí mismo. Y yo quiero demostrárselo bíblicamente. Y dice la palabra del Señor en Gálatas, el capítulo 1, el verso 4. La Biblia dice, y no se equivoca la palabra al afirmar esto, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo. Si hubiera otra divinidad, otra deidad, la Biblia también lo dijera. Pero como Jesucristo es el único Dios y no hay más, Él no se entregó a otro, Él se entregó a sí mismo. Y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la primera carta a Timoteo también afirma esto que les estoy diciendo. Primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 6. Pero quiero que miremos el verso 5 cuando nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, mire que el texto anterior viene diciendo que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si Dios fuera uno y Jesucristo fuera otro, el siguiente texto tuviera que decir los cuales. Pero como Jesucristo es Dios, entonces el texto siguiente dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio
a su debido tiempo. Se dio a sí mismo en precio de rescate por todos nosotros. Y esto nos tiene que motivar y son razones suficientes para nosotros poder saber que cuando le entregamos nuestra vida por completo al Señor, no es para nosotros manejar nuestra vida a nuestro antojo. No es hacer con nuestra vida lo que queremos, porque te está saliendo del propósito del cual quiere el Señor en que vivamos en Él. Tú y yo debemos vivir entregados al Señor, y entregarse al Señor significa rendirse. Entregarse al Señor significa vivir en conexión con Él. En la carta a Tito, el capítulo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el verso 13 y 14: aguardando la esperanza. Algunos ya dejaron a un lado la esperanza de la salvación. Algunos se han olvidado de esta esperanza. Y como ya ven que el Señor, Él no viene, Él se tarda, Él todavía no viene por la iglesia, me voy a dar un paseíto en el mundo. Dejaron de esperar en el Señor. Y muchos han encontrado la muerte y se han ido sin esta esperanza gloriosa. Pero en esta mañana, yo sé que hay una iglesia que en esta mañana todavía guarda en su corazón esta esperanza viva, esta esperanza gloriosa de ver con nuestros ojos a nuestro Redentor. Dice la palabra del Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Porque no tenemos un diosecito como lo llaman algunos. Nosotros tenemos el gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Aleluya. ¿Y por quién se dio el Señor? Se dio por nosotros. Se dio por nosotros, pero con un propósito: para redimirnos. Redimir significa rescatar. Para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar. Esto que ha hecho el Señor es algo que solamente Él lo puede hacer. Alguien te puede decir a ti: usted no merece ser cristiano, usted no merece estar en esa iglesia, usted no merece nada en la iglesia. Pero que hayan voces negativas que te digan que tú no mereces nada de Dios, Dios te está diciendo: yo quiero que tú seas mi hijo y eres mi hijo. La Biblia dice: y purificar, no para otros, sino para sí. Estos textos muestran claramente que el Señor no está preparando, ni limpiando, ni purificando la iglesia para otro. Él la está purificando y la purificó para sí mismo. Para sí, un pueblo propio. Somos propiedad de Jesucristo. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. En la carta a los Efesios, la palabra del Señor Jesucristo, hablándonos de ese sometimiento que debe tener la iglesia a Cristo, hay una analogía: que los maridos deben amar a sus mujeres, como dice en el verso 25 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No dice amará, no, Cristo amó la iglesia. Es decir, que antes de conformar la iglesia, Él ya nos amaba.
Antes de ser parte de esta iglesia, Él ya nos amaba. Antes que tú llegaras a los pies de Cristo, ya el Señor te amaba. Ya el Señor me amaba cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Él ya antes de todo eso, ya nos amaba. Y dice la palabra, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo para demostrar ese amor? Y se entregó. Alguien que ama se entrega. Y Cristo lo demostró. No es un amor que nos dice yo los amo y ya. No. Cristo nos amó. Y como acción de ese amor se entregó. Se entregó a sí mismo. Por ella. ¿Para qué? Mire el proceso que hace el Señor. Para santificarla. Nosotros somos santos por Jesucristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En esta mañana tenemos un beneficio maravilloso. Y es que mientras oímos la palabra de Dios, esta palabra corre como ríos. Y por donde va esta palabra, va limpiando, va santificando, va purificando. ¿Para qué? Para que usted pueda presentarse, para que yo pueda presentarme delante del único que es santo, del único que es puro, del único que es limpio de ojos para ver el mal. Alabanzas a Jesús. A fin de presentársela. ¿Para quién está alabando el Señor la iglesia? ¿Para quién la está santificando? A fin de presentársela a sí mismo. Porque no hay otro mayor que Él. Por eso Él dice para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cierto que las manchas en un vestido se resaltan mucho. Y hay manchas en la ropa que el mero jabón no sirve. Hay que utilizar la ayuda de unos detergentes más fuertes que puedan quitar la mancha, y algunos son difíciles de quitar. La mancha del pecado es difícil de quitar en el ser humano. Por eso no hay nada en el medio humano que pueda resolver ese tema, humanamente hablando. Por los propios medios no podemos quitar ninguna mancha. Por eso el que peca hace que su vida tenga una mancha difícil de borrar. Pero cuando nosotros vamos humillados donde Jesús, a su presencia, la sangre de Cristo no mancha. Por el contrario, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabanzas a Jesús. La Biblia también habla de arruga. Usted puede planchar muy bien su ropa, pero ella se va arrugando con el uso. Y la Biblia dice que no tengamos ni mancha ni arruga. ¿Y sabe qué arruga el vestido? El pensar mal de mi prójimo, el murmurar, el hablar mentiras, el hablar palabras deshonestas que salen de nuestra boca, el pensar mal, el actuar mal. Eso arruga nuestro vestido. A nosotros nos cuesta mucho perdonar las faltas de otros. A nosotros nos cuesta comprender el amor de Cristo, como Él nos perdonó habiendo fallado tan grandemente delante de Él. Pero cómo el amor de Dios es capaz de perdonarnos todo. Pero qué difícil para nosotros perdonar una falta entre nosotros mismos. Nuestro Salvador, que es un solo gran Dios y Salvador,
Él es justo y santo. Demandó que la paga del pecado, que era la muerte, se hiciera efectiva, y como Salvador nuestro se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y nótese las palabras, y yo quiero que usted se las lleve en este día. Se dio a sí mismo, se dio a sí mismo. Lo que somos nosotros, los hijos del Señor Jesucristo, no por nuestra inteligencia, sino porque Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Él es justo e infinitamente santo, y por lo tanto Él fue el que dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y como Dios exigió la justa paga de retribución, que era la muerte del pecador, como pontífice que es el Señor, como dice Hebreos 4:14, fue el oficiante que se dio a sí mismo, y como cordero, porque dice Juan: he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es Dios, el pontífice, y es el Cordero. Entonces, cuando hallamos este texto, la expresión en tus manos encomiendo mi espíritu, significa en tu poder. Sería absurdo afirmar que realmente una gigantesca mano de Dios sostiene los miles de millares de creyentes en todo el mundo. Pero el Señor dice en su palabra, y yo lo creo. Eso parece raro. Algunos no van a entender eso, pero la iglesia del Señor sí la entiende. Esta iglesia, desde el día que usted y yo nos entregamos a Jesucristo, la mano poderosa nos recogió, la mano de nuestro gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, hermano, y mira esto tan hermoso: mis ovejas las tengo en mis manos y nadie me las arrebatará de mi mano. Usted y yo estamos en la mano de Dios. Y en este 2021 sí que es cierto, ahí vamos a permanecer. No te sueltes de la mano de Dios. Necesitamos hoy más que nunca que en nuestra vida se produzca un deseo ardiente de vivir para Dios completamente. Si Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, ¿qué nos corresponde a usted y a mí? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto rendirnos al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerle caso a nuestro Dios? Y si Él se entregó, Él nos amó y se entregó. Mire, amó y se entregó. Y nosotros decimos amar al Señor, pero nos cuesta entregarnos, porque siempre hay cosas que nos reservamos, hay cosas que guardamos por ahí, porque no todo se lo damos. Qué bueno que en esta mañana haya un propósito para este nuevo año del Señor. Si tú me amaste y te entregaste a sí mismo por mí, ahora yo te amo y me entrego por completo a ti. Eso es lo que necesitamos hoy. Y extendiendo nuestras manos a Él, podamos entender lo que el profeta Isaías, por boca de nuestro Dios, escribió. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, el verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre.
Yo, dice nuestro Dios, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Todo lo que tú puedas tener en tu vida no es tuyo. Dios lo hizo para ti. Es decir, que nosotros administramos lo que Dios nos ha dado. Nadie puede decir yo me hice a mí mismo, yo me creé. Nadie puede decir eso. Lo que somos usted y yo es porque Él en su gracia nos lo ha dado. Pero tan bello el Señor, que aunque nos ha dado todas las cosas, Él espera que nosotros con humildad, con voluntad, podamos ofrecer lo que Él ya nos dio. Y cuando nosotros le entregamos al Señor, le encanta, a Él le gusta cuando hay un hijo suyo que dice: Señor, tú sabes más que yo, ayúdame. A Él le gusta eso. Hay cosas que usted podría saber porque ya las aprendió, pero al Señor le gusta que contemos con Él primero. A Él le gusta que usted, antes de hacer cualquier plan, lo tenga a Él primero. Yo no sé en este 2021 qué cosas nos esperan a cada uno de nosotros, pero lo único que sé es que hoy me decido a encomendarme al Señor, porque Él sí sabe qué va a pasar, y en las manos de Él nada nos va a pasar si estamos en sus manos. Yo quiero asegurar mi vida en Él. No te sueltes, por favor. No te sueltes de su gracia. No te sueltes de sus favores. No te niegues a Él. Humillémonos delante del Señor y dejemos que Él nos dirija. Él sí sabe mejor el camino. Él sí sabe guiarnos. Él sí sabe llevarnos. Y la meta de esta iglesia no es quedarse aquí en la tierra. La meta de esta iglesia es partir a una eternidad, pero con Jesucristo.